Muy bien, ahí está grabando. ¿Sí? Y bueno, voy a abrir programas, ténganme un poquito de paciencia y les quiero mostrar y dar primero un acercamiento, digamos, un approach, como se suele decir, a la unidad 17, ¿sí? Para que tengan una idea genérica y después empezamos a analizar los principales elementos, puesto que es una unidad que va a entrar sí en el parcial de civil, ¿sí? Pero acá vamos a hablar lo necesario como para que ustedes lleguen de buena manera en el conocimiento de la referida unidad. Ténganme paciencia, ya estoy abriendo el archivo. A ver, voy a leer un poco de chat. Carolina, está perfecto, no hay problema. Todavía no tomé asistencia. De 7, 7 y 10, hoy sin falta tomo. Así queda grabado también en, el, en la clase. Bueno, Juan, lo mismo. No tomé lista todavía. Bueno, entiendo que están viendo allí la proyección de la unidad 17, ¿sí? Vean cómo ya fuimos recorriendo a lo largo del medio año, ¿sí? Los distintos elementos de toda relación jurídica, ¿sí? Antes decíamos a lo largo del año porque civil era anual, ¿sí? Que entiendo yo, con mi humilde experiencia de profe, es el formato ideal al menos para un civil parte general, me parece que humildemente tendría que tener una conformación anual. Pero bueno, es lo que nos toca, tenemos que dar civil en un cuatrimestre, ven que es bastante intensivo tener 6 horas de civil por semana, ¿sí? Como para ir incorporando todo ese conocimiento. ¿Está? Pero creo que dentro de todo, sobre todo este año, ha resultado bastante llevadero las clases, hemos avanzado con los objetivos a desarrollar, porque el año pasado era como que el primer año de experiencia virtual, y bueno, entre la conexión de los alumnos, el manejo de Zoom por parte de nosotros, entonces se complicaba la mano, ¿sí? Pero llegamos a desarrollar todas las unidades en la última clase del año, que es lo que nos interesa, ¿sí? Como cátedra, como docente, a Francisco, a Amanda. Bueno, bolilla 17, ¿ven ahí? Es una bolilla que va a referir acerca de la prueba de los hechos y actos jurídicos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esto ya, digamos, en clave o en modo repaso, ¿sí? Seguramente vienen preparando bolillas 14 y 15. ¿Quién se anima a contarme qué es lo que es un hecho jurídico? Ya vuelvo a la proyección. ¿Qué es un hecho jurídico? Es un acontecimiento conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Bárbaro. Muy bien, perfecta definición, ¿sí? ¿Ubican más o menos dónde está definido, metodológicamente hablando, en el código, a los hechos jurídicos? ¿A dónde se los define?
¿En qué libro? En la parte general, Libro parte general. ¿Y a partir más o menos de qué artículo? el 260, si no me equivoco. Bueno, 257, ¿no es, profe? ustedes saben que 257. yo de memoria no me acuerdo. No me acuerdo, 257, no me acuerdo en el capítulo 1. Código Velezano. Para mí, digamos, como profe, como alumno, ya con casi 20 años de bagaje detrás, siempre era fácil para mí recordar el 898 de Don Vélez. ¿Sí? Lo que pasa, el Código Vélez tenía 4050 artículos. Y al acto jurídico, Don Vélez lo definía en el 944. ¿Sí? Digamos, quedó, digamos, impregnado en mí, como alumno y después como profe. Ahí ustedes me están diciendo, a ver, cuáles son los artículos propiamente de hechos jurídicos. Yo no los recuerdo de memoria. El 257, doctor. Desde ahí empezamos. Ahí define hechos jurídicos. Bien. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Y quién define lo que es un acto jurídico? Bueno, ahí lo tenemos en el artículo 259, donde dice que es un acto voluntario, que tiene que ser lícito y tiene un fin inmediato, que es la adquisición, modificación o extinción de las relaciones jurídicas. Bien, entonces ahí no se olviden ese, digamos, ese lazo intelectual. ¿Sí? Acto voluntario lícito. Acto voluntario lícito, así digamos como para incorporarlo rápidamente. Y después no se olviden esa cuestión de inmediatez, que tiene el fin inmediato. ¿Sí? Puesto que esa inmediatez o ese fin inmediato le habrán puesto de manifiesto los profes, va a ser la gran diferencia, que va a permitir distinguir al acto jurídico del simple acto. ¿Sí? O el acto simple. ¿Está? Porque cuando voluntariamente alguien celebra un acto jurídico, tiene la finalidad de dar origen, de modificar o de extinguir una relación jurídica. ¿Está? Entonces, digamos, con esa finalidad de lleno, de pleno. Bueno, y así es que llegamos a la bolilla 17. Resulta ser que en la bolilla 17 tenemos que empezar a valernos de instrumentos, cuanto menos, o de alguna manera de herramientas para poder probar frente a los demás, frente a los terceros, que no formaron parte, ya sea de esas relaciones jurídicas originarias, ¿sí? O que no han presenciado, o que estuvieron en esos momentos iniciales, en esos acontecimientos susceptibles de producir efectos, de producir consecuencias jurídicas. Entonces, tenemos que empezar a, digamos, a buscar en el baúl de la abuela, por así decirlo, del mundo jurídico, esa herramienta para que los terceros crean que un acto jurídico fue celebrado con determinadas condiciones por particulares personas en una determinada fecha, o para que por ahí ciertos operadores jurídicos muy importantes, ¿sí? Del proceso, del procedimiento judicial, ¿sí? Llámese fiscales, llámense jueces, ¿sí? Y por qué no, operadores jurídicos en general, abogados, partes, contrapartes, ¿sí? Puedan acreditar que sucedieron ciertos hechos jurídicos, ¿sí? Acá les hago otra consulta que ya entiendo también les va quedando, digamos, bien diferenciado. ¿Cómo establecen esa relación de género a especie entre estas dos nociones de acto jurídico y hecho jurídico? ¿Qué nos pueden contar? ¿Cuál es el género? ¿Cuál es una especie? ¿Qué término es más amplio, digamos, cuando uno va abriendo la llave, digamos, de conocimiento? Habrán estudiado un cuadrito de los hechos jurídicos, ¿no? En la bolilla 15. ¿Cuál es el género entre el hecho y el acto jurídico? ¿Cuál es más general? ¿Cuál comprende? El hecho. El hecho jurídico, El hecho porque jurídico es más amplio. más amplio, ¿no es cierto? Porque a partir del hecho se abre toda la... Abanico de posibilidades. ¿Cuál es la primera gran división de los hechos? Voluntarios y involuntarios. Bueno, va a haber a su vez otra más primigenia de hechos jurídicos o no jurídicos. Naturales o
Bien, y dentro de los jurídicos, ahí está. Exactamente, y ahí se va desagregando de ese cuadro fundamental que les digo que es una de las llaves de la materia parte general. ¿Sí? Así como esas bolillas iniciales, 2 o 3, es muy importante para todo lo que después viene, tener en claro ese cuadrito inicial de la bolilla 15. ¿Con quién vieron la 15? ¿Con Francisco? Con la doctora Palacios. Ah, con La la, doctora con la doctora. Bueno, y ya vieron ese cuadrito, ¿no? De los hechos jurídicos. Bueno, ese, digamos, te despliega todo. Así como cuando uno incorpora esa noción de relación jurídica y sus distintos elementos, tener en claro cómo se va subdividiendo esa noción o concepto más amplio de hecho jurídico es fundamental para lo que sigue en la materia y hasta le diría para la carrera. Bueno, entonces acá empezamos a plantearnos la siguiente cuestión. ¿Sí? ¿Cómo le demostramos a los demás que ocurrieron entonces ciertos hechos o ciertos actos jurídicos? Y ahí es que, digamos, hacemos la bienvenida a esta hermosa bolilla 17, así, digamos, la catalogo yo, no porque sea escribano, digamos, a los que algún día tienen intención de seguir escribanía, les va a encantar esta bolilla 17. ¿Sí? Es una bolilla que, por ejemplo, yo en las clases de escribanía, ¿sí? De que estoy también en la Católica, siempre como que doy un pantallazo previo, ¿sí? Como para hacer un sacudón a los abogados que empiezan a estudiar escribanía, porque es eso lo que sucede, porque es una bolilla base que se repite una y otra vez en el conocimiento jurídico. Entonces, ustedes ya, por el lenguaje, por los temas que van incorporando, están en condiciones de ir contestando a esta pregunta. ¿Cómo se demuestra que algo ocurrió, que algo sucedió, que tales personas formalizaron un convenio? ¿Con qué demostrarán? ¿Con qué intentarán demostrar frente a los... Con los instrumentos públicos y privados, ¿no era, profe? Bueno, por ejemplo, con instrumentos, ¿sí? Con instrumentos públicos y privados, es cierto. Está, pero eso va a ser más que nada delimitado para el ámbito de los actos jurídicos. ¿Y cómo ustedes por ahí intentarán demostrar que sus clientes, porque el abogado tiene cliente, estuvo en una determinada situación? ¿Con pruebas? Con A pruebas, través de la evidencia, profe, del medio. por medios probatorios, por prueba. ¿Y qué pruebas conocen? Porque ahí de a poquito les cuento, y esto es parte de lo que después vamos a ir ordenando. Y escuchen lo que les cuento, vamos a ir distinguiendo entre medios y modos probatorios. Medios y modos probatorios no son lo mismo. Una cosa será recurrir a los medios de prueba, ¿sí? Está los medios probatorios, ¿con qué se puede probar? ¿Con qué herramientas? ¿De qué valernos para probar que algo ocurrió? ¿Sí? ¿Es cierto algo lo que dijo Kiara? Probablemente recurramos a instrumentos, ¿sí? Para acreditar que se han celebrado ciertos actos jurídicos, a veces unilaterales, otras veces bilaterales o plurilaterales, ¿sí? Con la presencia de 2 o más personas. Pero a veces queremos demostrarle al juez, no se olviden que todas estas cuestiones hermosas teóricas que hablamos en la materia de parte general, algún día hay que reafirmarla frente a un juez. Y ustedes son los encargados de llevar esa verdad parcial, ¿sí? De su cliente, que no es verdad absoluta, pero intentar demostrarle al juez, y no solo... Convencerle más que nada, profe. Claro, no solo expresar, no solo indicar una expresión de deseo, sino que todo lo que se describa deberá ser demostrado. ¿Sí? Y de a poco el año que viene, cuando estudien segundo o tercer año de la teoría general del proceso, van a ir viendo cómo se va trabando una relación procesal. Porque algo es lo que afirma el demandante o el actor, y otra cosa es lo que eventualmente va a negar el demandado. ¿Sí? De a poco van a ir entendiendo cómo a la hora de, por ejemplo, ir redactando un escrito judicial, el abogado de un demandado debe negar todos y cada uno de los hechos afirmados por
por el actor o demandante. Es una carga procesal, ¿sí? Y si ustedes no lo hacen, digamos, es como que no están siendo diligentes, ¿sí? En la custodia de los intereses de sus clientes. ¿Sí? Entonces, por eso van a ir viendo cómo, digamos, no es que la profesión del abogado es ser chicanero, embarrar la cancha, sino que son las normas de rito, las normas procesales a que te llevan a ello. Porque cuando alguien afirma que algo ocurrió de una determinada manera, el actor, y luego el demandado cuando contesta la demanda, dice, no, no ocurrió así, y empieza a negar todos y cada uno de los hechos afirmados. ¿Sí? Ahí no basta armar un escrito, digamos, por parte de un abogado como que diga, bueno, no me pagó buenos honorarios, voy a hacer una negación genérica de los hechos. ¿Sí? Como diciendo, todo lo afirmado lo niego. Ojo, porque eso no tiene valor. Entonces el juez del juzgado va a decir, hiciste una negación genérica de los hechos. Se tienen por afirmados. No hay hechos controvertidos. Lo que dijo el actor, en principio, es verdad en el proceso. Cuando alguien afirma algo, el actor, y luego el demandado lo niega, se traba la relación procesal. Sobre hechos controvertidos, no se olviden este juego de palabritas mágicas, hechos controvertidos sobre los cuales luego va a girar todo el proceso judicial. En algún momento se va a abrir en ese proceso, previo a la sentencia, una instancia de prueba, ¿sí? Es lo que se llama la apertura del juicio a prueba, ¿sí? La apertura del proceso, ¿sí? La apertura del periodo probatorio. Entonces supongan cuando el actor en su escrito inicial de demanda afirmaba ciertos hechos, ¿sí? En alguno de esos párrafos, considerando más abajo, también tenía que decir, demostraremos la verdad de lo afirmado con esto, con esto, con esto y con aquello. Y entonces ahí otra vez que los traigo, digamos, y hablemos entre todos. Gisela, perfecto. Perfecto, perfecto, no hay problema. Mientras estés conectada no hay drama. Les decía, cuando promovemos la demanda y afirmamos algo, tenemos que luego, ¿sí?, acompañar, ofrecer medios de prueba. Algo lo ha dicho Kiara, algunos instrumentos a veces serán públicos, otras veces serán instrumentos particulares firmados, es decir, instrumentos privados. ¿Qué más podemos ofrecer como medio de prueba en un proceso? ¿La testimonial puede ser? Testimonial, prueba testimonial. ¿Qué sería? Acercar a un juicio, ¿qué cosas? O más que cosas, ¿qué sustentos? ¿Personas? Sujetos, personas. ¿Y cómo le llamamos a esas personas cuando prestan testimonial? ¿De testigo, profe? Testigos. Testigos. Profe, acá no sería un ejemplo, por ejemplo, o sea, de testigo de la partida de matrimonio. A ver, ahí el instrumento público ya goza de plena fe, ¿sí? Porque hay un oficial público que fue dotado por el Estado, ¿sí?, de fedatario. Distinto es, digamos, ahí hay una presencia, digamos, quieren que le diga la verdad, es como para hacer número nomás, la presencia del testigo. Porque ese testigo, les cuento, no puede contradecir, ¿sí?, el contenido del instrumento. Sea ese instrumento público, un instrumento público como una partida de nacimiento o partida de función, o sea, una escritura pública, en la cual complementariamente hubiera testigos instrumentales. Bien, pero me gusta. A ver, podemos entonces acreditar que sucedieron cosas o que se han celebrado convenios con instrumentos públicos y privados. Podremos acercar testigos. ¿Qué más? Imagínense así en sus mentes los distintos casos judiciales que desde el mundo civil por ahí a ustedes les va a tocar resolver. Profe, un instrumento, ¿podría dar un ejemplo de un instrumento público y uno privado? Más abajo, ya me meto en eso porque es tema medular más abajo, pero quiero que hablemos Dale. de otros medios de prueba. Puede ser informativa, profe.
Prueba informativa. ¿Y quiénes van a brindar una prueba informativa? Los que, por ejemplo, los organismos, médicos. ¿sí? Alguna secretaría, algún ministerio, un registro, ¿sí? Entonces, digamos, a tenor de un pliego que uno, el abogado, digamos, lo elabora, luego se produce la prueba informativa, ¿sí? Esa entidad, por ejemplo, contesta ante el requerimiento judicial. Está, entonces vayan viendo prueba testimonial, prueba instrumental, prueba informativa, ¿sí? Son distintos, reitero, medios probatorios. ¿Qué más? Por ahí. ¿La pericia puede ser? Eso, prueba pericial. No es lo mismo ser abogado hoy en el año 2021 que en 1970. ¿Sí? Las demandas civiles hoy en día son muy complejas. Imagínense estos casos que yo les comenté los otros días cuando hablábamos de derecho a la intimidad, ¿sí? En donde, por ejemplo, hay esta gente que comparte en su perfil de red social y expone a menores de edad. Bueno, entonces ahí se requiere ya de un conocimiento que escapa a lo que manejamos los abogados y escribanos. Entonces es necesario, para formar certeza jurídica, como decía la compañera Catherine, para convencer al juez, hace falta que opine, que emita un dictamen un especialista, ¿sí? Un perito informático, ¿sí? O a veces, supongan que es un caso de daño y perjuicio por algún daño en la salud de una persona. ¿Está? Entonces ahí uno va a ofrecer prueba pericial médica, ¿sí? Hay veces que será prueba de parte, otras veces solicitada por el propio tribunal. ¿Está? Vayan conociendo esto también. Hay un momento en el cual uno ofrece la prueba, ¿sí? Generalmente el actor o demandante cuando promueve su demanda, cuando mete la demanda en el juzgado, ¿sí? Como, Profe, sí, no, disculpe. ¿Otro tipo de prueba no sería la confesión de, digamos, la confesional. que Exactamente. del acusado? Más que el acusado, del demandado. El demandado reconoce los hechos, ¿sí? Reconoce. Habrá que ver en qué instancia, ¿sí? Puede ser ante la simple demanda del actor, o si lo hace en alguna instancia ya de avanzado el proceso, ¿sí? Prueba confesional, que digamos, prácticamente va a extinguir el proceso, porque luego de eso se va a llamar, como se suele decir, autos para sentencia, para que un juez resuelva la causa. Pero reitero, lo normal es que alguien demanda, el demandado niega todo. Entonces ahí se traban los hechos controvertidos. Y hay que empezar a demostrar. Primero hay que empezar a ofrecer pruebas. En algún momento se abre la causa, ¿sí? Se abre el periodo probatorio. Hay un tiempo regulado en los códigos procesales, ¿sí? Bajo la manera en que podrán hacerlo, bajo qué requisitos. Y ahí yo quiero también ir llevándole a lo siguiente, ¿sí? Los modos probatorios, es decir, cómo se arrima, cómo se acerca la prueba al proceso, ¿sí? Bajo qué requisitos, bajo qué plazo, con qué formalidades. Eso está regulado en los códigos de procedimiento, ¿sí? Los códigos procesales. Ustedes ahora con nosotros, con Francisco, con Amanda, conmigo, están estudiando una materia civil, ¿sí? Les cuento como para que vayan de a poquito culturizándose, digamos, y bajando a la práctica, que en Misiones los fueros civil y comercial se encuentran unificados. Esto no es así en todo el país. En las ciudades por ahí más, o provincias más desarrolladas, hay un fuero civil y luego un fuero comercial. En Misiones, los juzgados son civiles y comerciales. Y tenemos un único código procesal, civil y comercial, que es ley de la provincia, ¿sí? Una ley local, como se suele decir. Entonces, vayan poniendo de manifiesto, vayan destacando. Los modos probatorios son leyes locales,
son los códigos de procedimiento, son los códigos procesales, ¿sí? Misiones tiene un código bastante de avanzada, ¿sí? Cuya última gran reforma, anótenlo, proviene del año 2013, ¿sí? Año 2013. Voy a leer el chat a ver qué había. Ah, bien, era lo de Giselle. Entonces, una cosa son los medios probatorios y otra los modos probatorios. Los modos probatorios se regulan en las leyes locales, ¿sí? Los medios probatorios, es decir, con qué uno puede, de qué herramientas valerse, ¿sí? Utilizar para acreditar o pretender acreditar algo. Generalmente, acá también no podemos ser terminantes hoy, se regulan en las leyes de fondo. Cuando uno dice o menciona ley de fondo, es ley de la nación, ley del Congreso Nacional, ¿sí? Entonces esto que estamos hablando, por ejemplo, de los testigos, de la pericial, de la informativa, son medios previstos de una manera muy genérica en el Código Civil y Comercial. Sin embargo, el modo de hacer valer cómo arrimar o acercar un testigo, cómo producir prueba informativa, bajo qué plazos, de qué manera, todo eso va a estar regulado por norma también, como principio, en las leyes locales. Reitero, en los códigos de procedimiento, en los códigos procesales, civiles y comerciales, como por ejemplo el caso de Misiones. ¿Sí? Les cuento que el Código de Misiones tiene una denominación muy extensa, ¿sí? Va, digamos, por el siguiente calibre: Código Procesal, Civil y Comercial, ¿sí? Y de Violencia Familiar. ¿Sí? Ahí es como que hay algún capítulo o sección en donde se regula algunas particularidades para esos procesos de familia. ¿Sí? Reitero, Código Procesal, Civil y Comercial y de Violencia Familiar. Esa es la denominación completa de la ley de la provincia de Misiones, que es una ley de nuestra Cámara de Representantes, en la cual, reitero, se regulan los modos probatorios, ¿sí? No los medios. Entonces, ¿sí? ¿Qué es probar? Hoy vamos a recurrir poco a Power. Yo les voy a ir dando un pantallazo general como para que tengan una idea general de la unidad, pero van a ir viendo que vamos a sacar gran parte de los temas medulares de la unidad. ¿Qué es probar? Anoten, es acreditar, ¿sí? Es acreditar frente a los terceros que un hecho o acto ha sucedido o ha acaecido, ¿sí? Eso es probar genéricamente, ¿sí? Acreditar frente a terceros que algo ocurrió, ¿sí? Ese algo puede ser un hecho, más genéricamente hablando, o puede ser un acto, ¿sí? También deben anotar que no solo se prueba frente a un juez en el proceso judicial, ¿sí? Lo más tradicional, digamos, toda la regulación, ¿sí? Viene dada para intentar arreglar de la manera más clara posible cómo acreditar que algo sucedió frente a un juez. Pero díganme si no. Ustedes mismos tuvieron que inscribirse a la carrera de abogacía, seguramente algunos próximos a esta etapa del año pasado. ¿Qué tuvieron que acercar a la facultad para acreditar la ocurrencia de ciertos hechos o actos? ¿Qué acercaron? Documentos. ¿Qué documentos, por ejemplo? Salgamos de lo que es cuestión de identidad personal, ¿no es cierto? El documento, la partida de El nacimiento, título. el título de quinto. Bien, ustedes tuvieron que acreditar, señores, Asociación Civil Universidad Católica de Santa Fe. Somos egresados de una carrera secundaria. Ven ahí que no tuvieron que ir frente a un juez, tuvieron que venir frente a una institución.
frente a una asociación civil. ¿Y qué acercaron? Un título secundario, ¿no es cierto? Título diploma, pero el diploma no es tan importante. El analítico, ¿sí? Que no todos quieren exhibir porque ahí como que se desinfla el diploma, ¿no? Porque no hay tan buen promedio. ¿Está? Pero bueno, intentaron acreditar primero que eran egresados del colegio secundario. Quizás alguno dio alguna materia final durante el transcurso del año. ¿Sí? Bien, ¿qué más tuvieron que acreditar? ¿Qué otro instrumento trajeron? Documentos, me dijeron, ¿qué más? La constancia de Quill. Bueno, constancia de Quill. ¿Qué más? Y Partida la partida de nacimiento. me pidieron también. A mí ya en mi época, me acuerdo cuando me anoté en octubre del 97, del 98, perdón, para arrancar en el 99, me pidieron partida de nacimiento. Bueno, ¿qué acredita la partida de nacimiento? El hecho jurídico del nacimiento. ¿Está? Bien, lugar de nacimiento, fecha, ¿sí? Edad, son todas las cuestiones derivadas de la partida. Entonces advierten como no siempre es necesario probar frente a un juez. Ahora bien, toda la normativa regula esto de la forma y la prueba, ¿sí? A los fines de, digamos, acreditar de una manera por excelencia, ¿sí? Frente a una autoridad judicial, frente al magistrado. ¿Estamos? Bien. Otra cuestión. Esta bolilla 17 no solo habla de prueba, sino también habla de la forma. ¿Sí? Entonces, vamos a establecer algunos puentes de conexión o de diferenciación entre las nociones jurídicas de forma y prueba. ¿Sí? Primera cuestión. La forma, ¿sí? La forma, después vamos a distinguir a su vez entre forma y formalidad, pero vamos de a poco. Yo recién les decía, con la prueba ustedes acreditan cualquier cosa, que algo ocurrió o sucedió, sea un hecho o sea un acto. Bien, la noción de forma es más restringida, puesto que la forma se va a aplicar a los actos jurídicos. ¿Sí? La prueba sirve para acreditar o que ocurrió un hecho o que ocurrió un acto. ¿Sí? La forma, por ejemplo, va a permitir acreditar que fue celebrado un determinado contrato, ¿sí? Atendiendo a la naturaleza o a la calidad del objeto de ese contrato. ¿Sí? Y acá también quiero llevarlos a distinguir entre forma y formalidad. ¿Sí? Porque también podemos hablar de un concepto de forma como elemento esencial de la voluntad. ¿Sí? Por la bolilla 15, que ustedes vienen estudiando, saben que la voluntad tiene elementos internos, ¿no? ¿Cuáles son? El discernimiento, la intención, la libertad y... Hasta ahí, eh, los internos. Todo acto sí, sí. voluntario, para que sea reputado tal, debe ser ejecutado con discernimiento, intención y libertad. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, para que esa conducta trascienda al exterior, para que tenga relevancia jurídica, para que los demás capten algo de esa voluntad, necesita de un signo exterior, ¿sí? de algo que exteriorice esa voluntad interna. ¿Sí? Ya Don Vélez, en el viejo 9.13 de su código, él definía que la forma es aquel signo exterior por medio del cual la voluntad se manifiesta. ¿Está? Entonces la forma, no se olviden, en una de sus acepciones más amplias, ¿sí? Es el elemento de exteriorización de la voluntad. ¿Sí? Siempre pongo el mismo ejemplo, ahora que estoy dando mi clase. A algunos les resultará más llevadera,
otro más aburrida, todos están pensando algo, con discernimiento, intención y libertad. ¿Sí? Nadie les cercena para que no lo hagan. Ahora bien, yo no sé qué están pensando ustedes, porque muy probablemente si no lo exteriorizan, ¿sí? No hay ninguna consecuencia, digamos, jurídica, ninguna alteridad, puesto que queda todo en la esfera interna. Si ustedes pretenden exteriorizar su voluntad, ¿de qué manera podrían hacerlo? Y ahí vamos a formas de manifestación de la voluntad. ¿De qué manera pueden exteriorizar su voluntad? Todos esos elementos internos. De manera escrita, oral, con signos inequívocos. Eso. Todo lo que están viendo de la bolilla 15. ¿Está? Ahí están las formas de manifestación de la voluntad. ¿A través de qué signos exteriores se manifiesta? ¿Sí? Y ya que estamos, repasamos entre todos la función del silencio. El silencio, como norma o regla general, ¿es manifestación o expresión de la voluntad? Sí. Ojo, No. no. Contundente no. El silencio... Pero si está obligado a responder, profe, Bueno, o... pero ¿cómo yo hice la pregunta? ¿El silencio, como regla general, es expresión de la voluntad? La respuesta es que no. No es expresión de la voluntad. Salvo que, entonces entramos en la excepcionalidad. Y ahí entramos en los distintos supuestos que ya lo preveía Código Velezano y hoy el Código de la Ley 26994 sigue manifestando. Cuando hay alguna obligación legal de expedirse. ¿Sí? O por ejemplo, hay una relación entre la conducta precedente y la actual. ¿Sí? O típicamente en relaciones de familia. Como por ejemplo en un proceso en donde se pretende adjudicar paternidad. ¿Sí? Y el demandado guarda silencio. Ahí su silencio es tomado como manifestación afirmativa de la voluntad. ¿Está? Pero por regla general no lo es. ¿Está? Tenemos que, digamos, extirpar ese adagio que proviene, les cuento, del derecho canónico. ¿Sí? El derecho de los padres de la iglesia. ¿Sí? Porque allí en los códigos canónicos sí era la norma que el silencio era manifestación de la voluntad. ¿Está? Porque en códigos canónicos, al menos hasta los de la Edad Media, el que callaba, otorga. ¿Está? El que calla, otorga. Así jugaba la regla. En el derecho civil moderno, no es. Es lo contrario. El que calla no ha manifestado nada. A menos que, y ahí entramos en la excepcionalidad, ¿sí? Prevista en la norma. Cierro la idea entonces, no se olviden, forma, eso es un poco lo que hemos referenciado ahora, forma esencial, ¿sí? Como elemento exterior por medio del cual la voluntad se manifiesta, ¿sí? Eso es forma esencial. Otra cosa es formalidad, ¿sí? Formalidad es el conjunto de requisitos que la normativa exige, ¿está? Para que un acto produzca o genere efectos o consecuencias jurídicas. ¿Sí? Ahí, digamos, es más fino el análisis, pero vale la pena distinguir entre forma esencial y formalidad. Entonces, cuando decimos formalidad, pero muchas veces la doctrina se confunde, digamos, y no es que genera tanto conflicto, pero a veces sí. Uno entonces podrá decir, un testamento, ¿cuál es su forma o formalidad? Hablando con mayor propiedad. El testamento, para ser válido, habrá dos maneras. Por ejemplo, el testamento hológrafo, ¿sí? Esto en la Argentina, derecho vigente, que es todo escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador, o podrá hacerse, formalizarse, por ante escribano público y presencia de dos testigos. ¿Está? Entonces, vayan de a poquito comprendiendo cómo hay veces que la normativa, sea el código o alguna ley complementaria, se interesa en regular cómo debe expresarse la voluntad. ¿Está? Y eso es lo que quizás algo hayan estudiado en la bolilla 16. La 16 no han visto todavía, ¿no? Bueno, les cuento. En la 16 uno estudia la clasificación de los actos.
según su forma. ¿Me van siguiendo? Pregunto nomás por las dudas en general. Sí, Sí, profe. doctor. Sí, Profe, le profe. comento, Fiorella se desconectó un ratito por su wifi. En unos segundos se conecta de nuevo. Listo. Ustedes creo que están con la clase de obligaciones también, ¿no? Simultánea ahora. No, profe, se le desconectó el wifi nomás. Ah, bien. Bien, bien. No, les decía por si deben desconectarse para ir a dar el presente en la clase de la profe, digo. Hoy igual no tenemos, así que tranqui, nos quedamos. Tienen, listo. Bueno, entonces vean, vamos a hablar del siguiente tema. Actos jurídicos. Catherine, sí. Vamos a repetir el concepto de formalidad. Conjunto de requisitos que la normativa exige, ¿sí? Para que el acto jurídico proyecte eficacia, digamos, genere consecuencias jurídicas. Entonces, un ejemplo de formalidad es la del testamento. Puede ser hológrafo o por acto público, ¿sí? O, por ejemplo, la transferencia de inmuebles, que debe formalizarse por escritura pública. Está la transferencia de inmuebles por acto entre vivos. Quería mencionarles lo siguiente: los actos jurídicos, atendiendo a su forma, ¿sí? Forma o formalidad, ahí no importa, pueden clasificarse, ¿sí? En actos jurídicos formales y no formales. Vamos a los de abajo, digamos, los no formales, más sencillos. Los actos jurídicos no formales, a la normativa, digamos, al código, no le interesa cuál es la manifestación de la voluntad, de qué manera debe hacerse. Entonces campea, impera un principio de libertad de formas. Entonces supongan que los contratantes tienen que celebrar un contrato. Lo podrán hacer por escritura, lo podrán hacer por un instrumento privado, o hasta lo podrán hacer de manera con expresión oral. Libertad de formas, que se manifieste la voluntad como ellas, esas partes, digamos, contratantes, lo crean conveniente. Hay otras veces que no. A la normativa, al código le interesa regular cómo debe manifestarse la voluntad, ¿sí? Porque le interesará con motivo del objeto de ese convenio, porque es muy importante, o por el asunto que se está por celebrar. Por eso les dije que, por ejemplo, algo tan importante como un testamento, una de las formas es hacerlo por escritura, ¿sí? Como para que el testador sea reflexivo, sepa quién va a otorgar una manda o beneficio testamentario, de qué manera debe hacerlo, para que vaya ante un escribano. Entonces, quiero que nos focalicemos en los actos formales, en donde la normativa establece, ¿sí?, una determinada expresión de la voluntad. Los actos formales, a su vez, se subdividen en absolutos y en relativos. Actos formales absolutos o actos formales relativos, ¿sí? O solemnes absolutos y solemnes relativos. En ambos supuestos, la normativa indica que tal o cual acto o convenio debe celebrarse, supongan, por un determinado instrumento. Pero la diferencia entre el acto solemne absoluto y el relativo es que si en el acto solemne absoluto él o los contratantes no respetan la forma indicada por la norma, no queda del acto ningún efecto jurídico en pie. Es decir, trae consigo una nulidad. ¿Sí? Nulidad, es decir, plena ineficacia. ¿Sí? Acto formal solemne absoluto. Está, anoten por ejemplo, de acto formal solemne absoluto, la donación de inmuebles. La donación de inmuebles, artículo 1552, después lo leen de nuestro código, tiene que celebrarse por escritura, ante escribano. Y si donante y donatario, que son las partes del contrato de donación,
no lo hacen por escritura, lo hacen, supónganse, por un instrumento privado, no surte ningún efecto de ningún estilo. No solo que no se transfiere el dominio, tampoco no queda en pie ningún derecho personal, accesorio, derivado, marginal. En cambio, cuando el acto solemne es relativo, la norma también te indica que la voluntad tiene que expresarse de alguna determinada manera. Pero ante el incumplimiento no ocurre como sucedía en el caso del solemne absoluto. En el caso del solemne absoluto había incumplimiento de la forma, nada del acto queda en pie. En cambio, en el solemne relativo, si se incumple la forma, el acto o convenio, y esto anótenlo, queda concluido como un instrumento por el cual las partes se obligan a cumplir con la forma requerida. Esto va a quedar grabado, pero por la duda lo reitero. En el acto solemne relativo, si se incumple la forma, el acto o convenio queda concluido como un acto por el cual las partes se obligan a cumplir con la forma requerida. Es decir, no es que opera una nulidad con plena eficacia. Voy al ejemplo, digamos, clásico de acto formal solemne relativo. Anótenlo. Venta de inmuebles. Compraventa de inmuebles. La transferencia onerosa de inmueble, el Código Civil y Comercial, en esta versión ya de Ley 26994, en el artículo 1017, inciso A, establece que tiene que hacerse por escritura pública. La venta. Ven ahí que es distinto, porque una cosa es donación de inmueble. La donación de inmueble es acto formal solemne absoluto. En cambio, la venta de inmueble es acto formal solemne relativo. Les cuento, digamos, qué es lo que sucede. La gente no siempre se transfiere los inmuebles formalizando la venta en una escritura, sino que muchas veces, le diría hasta en una proporción de la mayoría de las veces, se celebra un boleto de compra-venta. Anoten que el boleto de compra-venta es un instrumento privado. El boleto de compra-venta es un instrumento privado que lo firma vendedor y comprador, pero no interviene oficial público. No interviene el escribano. A lo sumo puede certificar firmas, pero eso va a generar otra consecuencia, que no me meto todavía. Cierro la idea. El Código Civil ordena que la venta de inmuebles se haga por escritura. La gente incumple la forma de escritura y celebra boleto. Bien, el boleto no es que no sirve para nada, sino que sirve para aquello que yo les dije hace unos minutos atrás. ¿Cuál es el efecto o virtualidad jurídica? ¿Qué han anotado? A ver si lo sacamos entre todos. ¿Sirve para qué? ¿Cómo, profe? El boleto de compra-venta. Vuelvo a reiterar, es una venta de inmueble. Comprador y vendedor no celebraron escritura, pero celebraron boleto. Entonces incumplieron la forma. Yo también les conté, esto sería entonces un acto formal solemne relativo. ¿Qué pasa en el acto formal solemne relativo cuando se incumple la forma? Sigue siendo válido. Vean, no queda concluido el contrato como venta de inmueble, porque no se transfiere, digamos, lo que se conoce como el derecho de dominio del vendedor al comprador. Sin embargo, el boleto, ¿para qué sirve? ¿Qué anotaron ustedes? Para que las partes se obliguen a cumplir. Para que las partes exijan el otorgamiento de la forma requerida. Para que vendedor y comprador, pero principalmente el comprador es el que va a exigirle al vendedor como diciéndole, amigo, firmame la escritura.
Yo ya te pagué el 100% del precio. Vos ya me diste la posesión del inmueble. Te falta que vayamos a escribanía y que vos me firme la escritura de venta. ¿Se entiende? Esa es la virtualidad del acto formal solemne relativo. La normativa mandaba que se haga por escritura. Bueno, la gente celebró boleto, que no es escritura, porque el boleto es instrumento privado. Bien, el boleto no es una porquería, sino que tiene una virtualidad o consecuencia jurídica. ¿Cuál es? Principalmente que el comprador le exija a su vendedor que le firme la escritura. Y ahora les cuento un poquito más. Supongan entonces que el comprador ya pagó todo el saldo de precio. Ya está en posesión del inmueble. Va a la casa del vendedor y le dice, amigo, vayamos a escribanía a firmar. Y el comprador se hace el loco y dice, no, yo ya no quiero relacionarme con vos. Bien, ese comprador va al estudio jurídico de ustedes. ¿Ustedes qué le asesoran? ¿Qué les parece? ¿A dónde lo llevan? ¿Y al A juez? juicio, profe. A juicio. ¿Qué promueven? Anótenlo, un juicio de escrituración. ¿Se entiende? Ahí viene la fuerza del Estado. No van a ser como iban los romanos, con los látigos y los azotes para... No. Fuerza del Estado a través del órgano judicial. Lo llevan a juicio al vendedor. Para que el vendedor, hasta si él es renuente, es decir, no quiere firmar, eventualmente el juez de esa causa firma por el vendedor. Y así entonces ese alegre comprador al fin tiene su título de propiedad. Aprendan esto del boleto ya en un primer año, ¿sí? Porque el boleto de compraventa es el pan nuestro de cada día del abogado en el ejercicio. Una y otra vez se van a encontrar con esos casos. ¿Sí? Sepan que el boleto tiene ese efecto jurídico. No transfiere el dominio como derecho real, pero te otorga, y lo van a entender con más profundidad el año que viene, el derecho personal a exigirle la obligación de escriturar. La obligación de escriturar, ¿se acuerdan algo que hablamos al inicio del cuatrimestre? Es una obligación de hacer. Está el deudor de la obligación de escriturar es el vendedor. Él tiene que firmar la venta por ante escribano. Si no lo hace voluntariamente, le llevamos a la justicia. Le demandamos. ¿Se entiende? Bien, Solís. Ok. Profe, ¿cómo se llama el juicio? De escrituración. Juicio de escrituración. Y todo eso es porque la forma para transferir inmuebles, si es onerosa, es escritura. ¿Está? Pero no es una forma solemne absoluta, sino que lo es relativa. ¿Está? ¿Me van entendiendo más o menos? ¿Van ordenando? La primera parte de la clase enfocamos como para quedarnos con un concepto de prueba. Profe, entonces el boleto nos va a servir va a servir como instrumento para exigir de la otra parte, digamos. Claro, y ahí ustedes van concatenando, esto es otra cosa que yo también quiero que anoten, que la forma es como que se disfraza de prueba. Porque ustedes al tener entonces un instrumento privado, o sea, la voluntad de comprador y vendedor, o expresada en instrumento público o expresada en instrumento privado, ustedes acreditan que Juan y Roberto celebraron una venta. ¿Se entiende? Porque supongan que ustedes van y demandan a cualquier persona que no les vendió, el abogado de esa persona le va a decir, para un poco, demostrame que mi cliente te vendió. Entonces ustedes como buen abogado van a acercar la prueba instrumental. ¿Sí? A veces será propiamente una escritura pública y otras veces será un instrumento privado. ¿Está? Entonces, ahí vamos concatenando lo que es forma, prueba, cómo eventualmente la hacemos valer en el proceso.
¿sí? Vean la vida, digamos, práctica, la vida, digamos, práctica y cotidiana. La gran e inmensa mayoría de contratos se cumplen de manera voluntaria. ¿Sí? Si no, no habría sociedad. Si no, la economía no prosperaría. Si todos fueran unos chantas, no habría sociedad. Cuando hay incumplimiento, bueno, ahí justo entra la labor o tarea para ustedes. Yo digo ustedes porque me siento escribano. Soy abogado de título, pero de ejercicio escribano. El abogado tiene que hacer valer entonces ese instrumento. Primero, demostrar que Juan y Pedro celebraron una venta. Que Pedro, que era el comprador, ya pagó todo. Que Juan no le transfiere no quiere ir a escribanía. Que Pedro ya lo intimó por carta documento hace como 6 meses. 2 veces cada 15 días. Bueno, lo llevo a juicio. Que sea el Estado el Estado con la fuerza pública lo haga venir a ese vendedor renuente, remiso. Así funciona la justicia, digamos. Esto es justicia civil, digamos. Justicia de pares. Justicia privatística. Esto no es derecho penal que hay que mandar a la cárcel a la gente. Ese es otro mundo que van a estudiar el año que viene, ¿sí? Esto es justicia, digamos, distributiva. ¿Está? Cada uno que exige su propio derecho, conforme a mérito. Vean. Vamos a hablar un poquito ahora. Sí. Disculpe, le pregunto, si yo reservo una casa, digamos, como una seña, alquilo a 2 meses por ahí, ¿cómo yo, todo informal, ¿no es cierto? ¿Cómo yo compruebo que señé? A ver, la seña, les cuento, es una cláusula accesoria, a veces a los contratos de venta y otras veces accesoria a las locaciones, a los alquileres. No sé, Lautaro, tu caso cómo viene. ¿Es una seña para alquiler o una seña para comprar algo? Para alquilar 5 días a 2 meses, 3 meses. A 2 o 3 meses más adelante, pero vos ya querés señar ahora. Bueno, dependerá. Sí, Eso no cuando tiene, señé una es forma, informal, digamos. no tiene una forma indicada por la normativa. El Código Civil no te dice hay que hacerlo por escritura. La seña podrá surgir hasta de un convenio por manifestación oral de la voluntad, pero lo más probable es que o bien a aquellas personas que a vos te alquila, es decir, al locador, o vos le hiciste una entrega de dinero y él te entregó un recibo. Entonces con ese recibo vos tenés un medio probatorio para hacer valer, ¿sí? O exigir el cumplimiento de la obligación principal. O si era por medio virtual, seguramente hiciste alguna transferencia bancaria. Entonces tenés una cuenta de origen, una cuenta de destino, o si hiciste algún pago digital. Pero si la cuenta no es del propietario, digamos. Y bueno, hay que ser, digamos, el derecho no es para los lerdos. Ustedes cuando trabajan en el mundo virtual, siempre la cuenta de destino tienen que pedirle nombre del o los titulares, número de quit, CBU. Y ahí Claro, profe, yo lo que voy es que por él que utilice una cuenta de, no sé, de su amigo. Bueno, obviamente que ahí se complican las cosas. Usted hay que ser diligente a la hora de alquilar. Sí, porque si el derecho no te va, es para la gente viva. Sí, no hay que ser tonto y depositar en cuenta desconocida. ¿Está? Porque eventualmente si no van a tener que demandar por enriquecimiento sin causa. Supongan al amigo, este otro que era el titular de la verdadera cuenta. Pero bueno, más o menos se van ubicando por dónde va esto de prueba y de forma. ¿Sí? Lo cierto es Sí, que, profe, sí. a ver, en los procesos judiciales generalmente hay amplitud probatoria. Las cosas se pueden probar de diversas maneras. Todo lo que fuimos diciendo. Prueba informativa, pericial, confesional, ¿sí? Testimonial. Hay veces que la testimonial es tirada abajo, digamos, en el sentido de no tan valorada. ¿Sí?
por la tacha de testigo, como diciendo, hay subjetividad respecto a aquel que lo aporta, ¿está? Pero bueno, siempre hay amplitud probatoria. Pero no basta solo hacer un hermoso escrito, ¿sí? Si luego uno no acredita todo lo que ha manifestado en el escrito. Eso, digamos, como un norte para que ustedes, cuando ejerzan la profesión, digamos, las demandas no sean aventura jurídica. Está en el sentido de si no van a estar litigando y no van a ganar la causa, el proceso, y no van a cobrar un horario, ¿está? Que es lo más importante, ¿sí? A fin de año, sobre todo, cuando hay que pagar cuentas. Bueno, vean, después ustedes vayan ubicándose en esa bolilla 17, van a ir viendo cómo fuimos tratando diversos temas. Forma y prueba, medio y modo probatorio, ¿sí? Y lo cierto es que la segunda parte de esa unidad se refiere fundamentalmente a los instrumentos, ¿sí? Y acá les pido que aguárdenme un ratito, voy a abrir un archivo como para que ustedes, a la par que yo voy haciendo una locación, vayan siguiendo ese archivo. ¿Está? Porque vamos a empezar a ver cuál es la clasificación que hace el Código Civil y Comercial acerca de los instrumentos, conforme al código actual, ¿sí? El código según ley 26994. ¿Está? Aguárdenme un ratito. Voy a cerrar otros archivos. Bien, vean, mientras así no se corta, digamos, el pasaje. Mientras va abriendo el archivo, les cuento. Vamos a hablar de los instrumentos, ¿sí? Vayan anotando que hablar de instrumento es lo mismo que hablar de documento, ¿sí? Son nociones análogas, ¿sí? Que quieren significar lo mismo. Documento e instrumento. Entonces a veces ustedes van a encontrar que se habla de documento público, pero es lo mismo que mencionar instrumento público, ¿sí? O documento privado en analogía con instrumento privado, ¿sí? Es cierto que en el derecho argentino es más habitual, más propio, ¿sí? Hacer uso de la locución instrumento. ¿Está? Instrumentos públicos y privados, pero sería lo mismo que hacer la mención a documento público y documento privado, ¿sí? Voy a aprovechar un material que lo utilizo tanto en escribanía y que ya también fue mi caballito de batalla en una de las charlas en los últimos tiempos, digamos, de charlas del ciclo de Derecho Privado que se hacía de manera presencial, ¿sí? Allá por junio del 2019 había hecho me tocó hablar, digamos, disertar precisamente sobre los instrumentos públicos en particular, pero ello lleva a que tuve que partir de esta principal subdivisión de los instrumentos. Vean. Pregunto si están viendo la plaquita de instrumentos. Sí, sí, profe. Bien. A ver, vamos a ver si lo puedo poner en principal. Y si no, yo creo que es suficiente.
Bien, ¿están viendo allí esto de en el código de Vélez? ¿Sí? Quédense con esa primera idea. Primera idea. En el código de don Dalmacio Vélez Arfiel había una clasificación bipartita. ¿Sí? Los instrumentos entonces en código de Vélez, al menos desde la sistemática, es decir, cuando don Vélez dividía las distintas secciones e iba regulando los distintos elementos, para don Vélez había o instrumentos públicos por un lado o por otro lado instrumentos privados. ¿Sí? Así los instrumentos públicos estaban regulados en los artículos 979 a 1011 del Código de Vélez. ¿Sí? Mientras que los instrumentos privados estaban regulados a partir del artículo 1012 al artículo 1036. Vuelvo a reiterar, esto era Código de Vélez. Cuando uno dice Código de Vélez, disculpen si soy reiterativo, pero repasamos entre todos, estamos hablando de Ley 340, ¿no? ¿Vigente desde cuándo? ¿Desde qué? 1871. 1 de enero del 71, ¿hasta qué fecha? 31 de julio de 2015. Exacto. ¿Está? Esa era la clasificación sistemática de don Vélez. Sin embargo, ojo que les hago notar, acá muchos dicen, ¿qué maestro don Vélez? Se anticipó casi 150 años a lo que ahora dispone el nuevo Código Civil y Comercial, porque don Vélez ya en un viejo artículo 1190, ¿sí? Al regular cómo se prueban los contratos, es decir, eso, el artículo 1190 propiamente eran los medios probatorios que estuvimos hablando al inicio de la clase. Yo este material después les hago llegar por correo, quédense tranquilos. Vean, decía en el 1190, primera parte, o por instrumentos públicos o por instrumentos particulares, firmados o no firmados. ¿Está? Entonces ya don Vélez en 1871, cuando entra en vigencia su código, en alguna que otra parte de su código dejó, digamos, establecido esto. ¿Sí? Dejó esbozado, pero no le dio sistemática. Para don Vélez, sistemáticamente hablando, había instrumentos públicos por un lado y por otro lado, instrumentos privados. Venimos a nuestros días, ley 26994. ¿Sí? Se sanciona ya por octubre del 2014. Iba a entrar originariamente en vigencia 1 de enero del 16. Se anticipó su entrada en vigencia para el 1 de agosto del 2015. ¿Sí? Sistemática de esta trilogía de código de la ley 26994, ¿no? Lorenzetti, Hayton de Nolasco, que escucharon la ministra que se retiró de la corte, ¿sí? Y Aida Kemelmayer de Carlucci, la jurista mendocina. Bueno, ¿cuál era, digamos, la lógica o mecánica? Otra vez clasificación bipartita, pero no opuesta de frente al instrumento público está el privado, sino que frente al instrumento público se opone el instrumento particular. Y el instrumento particular puede estar firmado como no firmado. Está entonces pequeña diferencia respecto del Código de Vélez, porque para Vélez era o instrumentos públicos o privados. Bajo la óptica del nuevo código, los instrumentos podrán ser o públicos o particulares. Y los particulares podrán estar firmados o no firmados. Ahora bien, cuando están firmados, son propiamente los instrumentos privados. ¿Sí? Son propiamente los instrumentos privados. Y vayamos anotando distintos ejemplos entonces de instrumentos públicos. Ya ahora con la mecánica y la lingüística del nuevo código. Instrumentos públicos, ustedes están en condiciones de ir contándome distintos ejemplos. ¿Cuáles son? Que fuimos viendo en la materia. Y el acta matrimonial, ¿Qué más? La partida de nacimiento. Bien, ¿qué más? una El sentencia acta de puede ser, defunción. Bien, ahí los tres hechos jurídicos. 2 hechos jurídicos y un acto, ¿no?
Dos hechos jurídicos que vamos a pasar todos, ¿no? Nacimiento y defunción. Y un acto jurídico que no todos lo celebran, matrimonio. ¿Está? Otros ejemplos de instrumentos públicos, anoten, sentencias de juzgados. ¿Está? También son instrumentos públicos. ¿Sí? A ver, ¿El testamento también? Alejo está bien, sí. Todavía no pasé asistencia, pero... No, el testamento, si es por acto público, sí. Porque es ante escribano. El hológrafo no es público. Vamos a ejemplo de instrumentos particulares. Firmados. Típicamente, contrato de alquiler. ¿Sí? Contrato de alquiler. O locación. ¿Sí? Siempre que sea, inclusive, venta o permuta de bienes que no son registrables. Supongan una venta de un televisor, de un LCD, o de alguna computadora, un proyector. Todos esos, muchas veces se celebra algún instrumento privado, como para acreditar que alguien pagó y que el otro tiene la cosa de manera legal, que no le robó, digamos, a su vendedor. ¿Sí? Típico ejemplo de instrumentos privados. Entonces no se olviden, el instrumento particular a su vez se desagrega en firmado o no firmado. El firmado es típicamente el instrumento privado que ya don Vélez hacía mención. Como para que ustedes vayan, digamos, bajando a tierra. En el instrumento público deben anotar, o el instrumento público es en sí, un instrumento autorizado por quien ejerce función pública. El instrumento público es un instrumento autorizado por quien ejerce función pública, dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley. ¿Está? No sé si alguna vez fueron a un casorio. ¿Quién celebra el acto? Cric, cric, suena el grillito. ¿No fueron ¿El nunca? juez de paz? No, no es juez de paz, es un oficial público. Propiamente. Entonces celebra y a su vez formaliza el acta de matrimonio. ¿Está? Bien. Lo mismo cuando se celebra una escritura de venta de un inmueble. En ese caso el oficial público no es un oficial público, sino un escribano público. Es alguien que ejerce función pública fedataria. ¿Sí? Bien. Vean, en el instrumento particular no firmado, como el nombre indica, precisamente no hubo firma de las partes. ¿Sí? Sino que es un instrumento que carece de la firma de las partes. Por oposición, entonces, digamos, como opuesto, como valor, antes que por disvalor, en el instrumento privado, ¿cómo lo definirían? ¿Cómo lo definimos? Aquel otorgado y firmado por las partes, sin intervención de oficial público. Entonces ahí cuadra el ejemplo del alquiler, de la venta de un televisor, de la venta de un plasma, LCD, lo que fuere, de una computadora. ¿Sí? Cualquier instrumento privado. Está firmado por vendedor y por comprador. No interviene oficial público, no interviene el escribano. ¿Sí? Es como que surge por opuesto. Lo firman las partes sin intervención del oficial público. Sin embargo, para el mundo jurídico también interesan los instrumentos particulares no firmados. ¿Sí? Y ahí lo ven al final de la plaquita algunos ejemplos de instrumentos particulares no firmados. Pueden ser folletos o tickets de un cajero automático. ¿Sí? O ahora en una concepción más moderna, hasta una fotografía. ¿Sí? O un registro auditivo en archivo digital que pueda ser leído digitalmente. Es propiamente, es en sentido estricto, un instrumento particular no firmado. ¿Sí? Y otra cosa que debemos conocer. Cuando uno quiere acercar a un proceso algunos de estos elementos, pueden ser acercados todos ellos, instrumentos públicos como instrumentos particulares.
y a su vez esos instrumentos particulares estén o no firmados. ¿Sí? Estén o no firmados. Vean, quiero que anotemos también lo siguiente. Los instrumentos públicos. Podemos hacer una principal subdivisión. ¿Sí? Podemos, de una manera muy genérica, subdividirlos en instrumentos públicos de origen judicial, en instrumentos públicos de origen notarial, o también de origen administrativo. Y anotamos un ejemplo de cada uno de ellos. Un instrumento público de origen judicial, por ejemplo, una sentencia de un juez. Pueden anotar en una sentencia de divorcio, una sentencia que declara la usucapión de inmueble. Vamos a anotar ejemplos de origen notarial. Por ejemplo, una escritura pública de venta de inmueble. También puede ser un acta notarial de constatación por ante escribano. Y anotemos ahora un instrumento público de origen administrativo. Por ejemplo, un decreto de un gobernador. ¿Sí? O un título de propiedad de inmueble rural. ¿Sí? Por adjudicatario. En todos ellos ha intervenido un oficial público. El juez, el escribano, el presidente, gobernador, intendente. ¿Sí? O hasta a veces el escribano público de gobierno, de provincia o de municipio. Nos quedan 10 minutitos. Vean, es complejo el tema, pero les voy a marcar una gran diferencia que hay entre el instrumento público y el instrumento privado. ¿Sí? Salgamos ya de esa clasificación de público frente al particular y el particular firmado o no firmado. Vean, el instrumento público, anoten, es auténtico, nace auténtico. ¿Sí? Goza del valor autenticidad. Ya sea, digamos, uno de qué predica la autenticidad. Del instrumento en sí, es decir, de su corporalidad. Imagínense si es un instrumento material. Les cuento también, como para ir abriendo sus mentes, de que hoy también hay instrumentos públicos digitales que no tienen un soporte material. Son, digamos, documentos que se reproducen con una computadora o con un celular y que están firmados digitalmente por un funcionario público. Y uno puede validar esa firma si realmente fue validada. ¿Sí? Si realmente fue realizada, por tal funcionario. Entonces, el instrumento público es auténtico. Para ustedes, cuando se encuentran con algo que es auténtico, ¿qué sensación les viene? Ven que hay personas auténticas y otras no tanto. Y más confianza, profe. Confianza, credibilidad, tranquilidad. Porque ustedes saben que lo que dice el instrumento, así sucedió. Así se realizó. Nadie pone en tela de juicio la fecha del nacimiento de ustedes, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes celebra en un determinado día la fecha de su cumpleaños. ¿Sí? El día de su cumpleaños. Ustedes tienen fe, toda su familia así lo cree, y eso es porque es un instrumento público, indubitado, auténtico. Así como la autenticidad es el valor, ¿cuál sería el disvalor, el opuesto, lo contrario? Lo apócrifo, ¿qué sería? Y lo falso sería, profe. La falsedad, anoten, la falsedad es el disvalor de la autenticidad. Van ustedes, yo hago de cuenta que no voy a la placita y se compran una zapatilla
3 tiras que en vez que diga Adidas, dice Adivas. Bueno, ustedes ahí advierten el valor falsedad, pero no en materia instrumental, sino de indumentaria. Lo mismo pasa con los instrumentos. El instrumento público nace como auténtico, nace como indubitado. Modernamente, técnicamente se sostiene, es una creencia legal impuesta. Hay que creer que lo que se manifiesta en un instrumento público, así ocurrió. ¿Qué les parece? ¿Será siempre así o habrá alguna manera de romper ese valor de autenticidad? De dubitarlo, por así decirlo, de ponerlo en duda. ¿Será que habrá alguna manera? Supongan que era una... Pues se puede, profe, pero sería muy difícil. No es tan fácil como presentar una simple Profe, prueba ¿podría teórica. repetir lo de la falsedad? Bien, que la falsedad es el disvalor de la autenticidad. El instrumento público nace auténtico en sí mismo y en cuanto a su contenido. Esa es la segunda parte que me olvidé mencionarles. Uno cree, digamos, en el acta de nacimiento que ustedes tienen, en la corporalidad, lo externo, pero por sobre todas las cosas cree en el contenido. Supongan que se relata el nacimiento de ustedes, o el casamiento de sus padres, la celebración del acto jurídico matrimonial, en tal fecha. Entonces, en principio es indubitable. Y ahí hasta con buena manera lo ha dicho Ana. ¿Será que con una simple prueba en contrario uno podrá contradecirlo? La respuesta es que no. Anoten. Para contradecir a un instrumento público hay que promover un proceso de declaración de falsedad. Sea esa falsedad declarada en sede civil, ante un juez civil, o en sede penal, ante un juez penal. Pero mientras tanto, vean la fuerza, digamos, probatoria que tiene el instrumento público. El instrumento público sigue proyectando eficacia hasta que no haya una sentencia de un juez civil o penal que diga tal instrumento es apócrifo, es falso. Se podrá tramitar un proceso que dure 3 o 4 años. Durante esos 3 o 4 años se tiene en principio como auténtico, como indubitado. Anoten, valor del artículo 296. ¿Sí? Artículo 296, inciso primero. Después lo leen, ya estamos medio corto de tiempo. ¿Sí? Porque ahí se declara que son auténticos los hechos que el oficial público narra como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia. ¿Sí? Hay veces que el propio oficial público, a veces el escribano narra algo de sí, que él hace, que él ve, que él escucha. Otras veces narra lo que, por ejemplo, vendedor y comprador están intercambiando, digamos, en sus declaraciones de partes que hacen al contrato de venta. ¿Sí? Pero es el hecho de la declaración, no la sinceridad. La fe pública no llega a la sinceridad de las declaraciones. Solo es auténtico el hecho de que el vendedor declaró tal cosa y que el comprador declaró tal otra cosa. No la sinceridad de esas declaraciones. Voy cerrando la idea de instrumento público para diferenciar luego con instrumento privado. El instrumento público nace auténtico. ¿Sí? Desde que es autorizado, proyecta eficacia para que todos crean en la corporalidad del instrumento y en las declaraciones que contiene. Hasta tanto se promueva declaración de falsedad. Que los códigos de procedimiento, ¿saben cómo le llaman? Redargución de falsedad. No se olviden esa palabrita mágica. Redargución de falsedad. Es como que hay que hacer un proceso aparte, incidental, que digamos le mate al valor de autenticidad a ese instrumento. Mientras tanto es auténtico. ¿Sí? No se puede solo arrimar algo, la prueba de un testigo o algún otro instrumento que lo contradiga. No. Hay que promover una declaración de falsedad, civil o penal.
Y si es penal, probablemente va a haber autores, que después van a ir a la cárcel algunos de ellos, luego de una sentencia definitiva. El instrumento privado, anótenlo, no nace auténtico. ¿Sí? El instrumento privado no nace con autenticidad. Lo que voy a hablar ahora es la fuerza probatoria del instrumento privado. Yo recién definía, el instrumento privado es otorgado y firmado por las partes sin intervención del oficial público. Supongan un vendedor y un comprador, un locador y un locatario, o sea, dueño e inquilino. Supongan, contrato de alquiler. Para que ese instrumento privado, vean la gran diferencia, sea oponible entre partes. ¿Quiénes serían las partes, supongan, en una venta? ¿Cuáles son? En un contrato de venta. ¿Quiénes son las partes? ¿El comprador y el vendedor? Bien, en un alquiler. El locador y el locatario. Bien, entonces, entre partes, si ellos quieren exigirse las prestaciones derivadas de ese contrato, vean la gran diferencia que va a haber cuando, respecto de un instrumento público. Para exigirse entre ellos, supongan que el vendedor ya entregó la cosa y el comprador no le está pagando el saldo. No le paga, le manda carta de documento, no contesta. ¿Qué hacen ustedes entonces como abogado del vendedor? ¿Qué harán ustedes? ¿Los llevan a dónde? ¿Le hacemos un juicio? Juicio, a la justicia. ¿Qué presentan como principal prueba? El contrato de venta, supongan el boleto de compra-venta. ¿Sí? En este caso el vendedor, el que está queriendo cobrar saldo de precio. Vean, con la sola presentación del instrumento, no basta para seguir adelante el juicio. Porque para que el vendedor le exija a su comprador la prestación, debe haber un reconocimiento de firma. ¿Sí? Anoten ahí artículos 312, 313 del Código actual. Ese reconocimiento de firma puede ser que se lo logre en el proceso judicial, es decir, como un acto previo y especial, preparación de la vía se suele decir, procesalmente hablando, o lo más práctico, y acá no es que yo me ponga la camiseta de escribano, digamos la de escribano, sino que es lo más práctico, cuando celebraron el contrato, certifiquen firma ante escribano. De tal manera, ustedes se evitan que si algún día hay un incumplimiento derivado de ese contrato, tengan que plantear esta cuestión previa de reconocimiento de firma. Porque para ese reconocimiento de firma hay que ponerle el instrumento a la contraparte tiene derecho a decir si es o no su firma. Si niega, luego se abre alguna vía probatoria y hay que acompañar prueba pericial. Lo más práctico, certifiquen firma cuando ya celebraron el alquiler o la venta ante escribano. Con el reconocimiento de firma, anoten, es la primera cuestión probatoria del instrumento privado, se logra la eficacia entre partes. Ese instrumento privado proyecta efecto entre los celebrantes, entre los contratantes, entre vendedor y comprador, entre locador y locatario, permutante y copermutante, supongan que si es permuta. Es decir, ya con el reconocimiento de firma ellos se exigen. Che, pagame, che, entregame. Esta es tu firma, vos ya lo declaraste, el escribano te certificó firma. Si no hicieron eso, van a tener que transcurrir eso en justicia. ¿Está? Ahora bien, el instrumento privado, para que proyecte eficacia frente a terceros, el instrumento privado para que adquiera eficacia frente a terceros, necesita que adquiera fecha cierta. No se olviden este segundo aspecto.
un instrumento privado que no tiene fecha cierta no se puede oponer a terceros. ¿Quiénes serían terceros en una relación jurídica? Está primus, secundus, ¿y quiénes son los tertius? ¿Se acuerdan de bolilla 3 de relación jurídica? Está el vendedor y el comprador. Ellos son parte de la relación jurídica. ¿Quiénes son sus terceros? Ajenos a la relación. Pueden ser sus parientes, profe. Bueno, pero no tan interesados. Al menos Sus deudores. sus acreedores, principalmente. Entonces, si uno quiere oponer y decir, che, mirá, ellos ya celebraron, hemos celebrado un contrato de venta, esa cosa ya no es mía. Falta que yo le haga la escritura, pero ya no es mía. O si ellos quieren oponer algún efecto de ese contrato frente a los demás, frente a los ajenos, anoten, el instrumento privado debe adquirir fecha cierta. Entonces acá yo les marco, ya terminamos, otra gran diferencia con el instrumento público. Porque el instrumento público, deben anotarlo, nace con fecha cierta. Porque es auténtico en cuanto a quién lo celebró, quién estuvo presente, dónde se celebró, en qué fecha, en qué lugar. Entonces la fecha cierta, la fecha del instrumento nace indubitada, incuestionada, al menos hasta que sea atacado de falso, el instrumento público. Sin embargo, el instrumento privado debe ganar fecha cierta, debe adquirir fecha cierta. Después lean ahí artículos 316, 317. Es una manera muy similar. En el viejo código habían distintos incisos, ahora hay una formulación genérica. ¿Sí? ¿Cuándo adquiere fecha cierta? Cuando ocurre un hecho que no podría ocurrir más luego del fallecimiento de uno de los firmantes. ¿Sí? Por eso la muerte de uno de los firmantes le da fecha cierta a ese instrumento privado, supongan, acercado a un proceso. Pongo en limpio entonces y voy cerrando la clase de hoy. No se olviden, el instrumento público es auténtico, indubitado, tiene fecha cierta. En su corporalidad, o hoy en soporte digital, y por sobre todas las cosas en el contenido. El instrumento privado, que es solo firmado por las partes, sin intervención de oficial público, para que surta efecto entre partes, requiere del reconocimiento de firmas. Podrá ser en sede judicial. Aconsejamos que se certifique firma notarialmente, ya previamente, al momento de celebración del acto. Si a su vez queremos que ese instrumento, que ya tiene fuerza o efecto entre partes, proyecte eficacia frente a terceros, típicamente acreedores de los contratantes, necesitaremos que ese instrumento adquiera fecha cierta. ¿Sí? ¿Cuál es el modo más práctico también para que adquiera fecha cierta? Y acá otra vez un consejito. Certifiquen firmas ante escribano. Porque cuando interviene el oficial, el escribano, certificando firmas, da fe de quienes firmaron en una fecha cierta determinada. Entonces vean cómo con la certificación de firma le dan ese doble efecto al instrumento privado, para que sea oponible entre partes y también para que, como adquirió fecha cierta, sea oponible frente a terceros. ¿Sí? Eso, en resumida síntesis, es la bolilla 17. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Sí, profe. Es toda información nueva, digamos, que va trasladada. Yo les voy a mandar la desgrabación de esta clase. También, como redundante, les voy a mandar el video de la cursada anterior, también, que yo explico con mayor detenimiento estas cosas. Pero la idea de la bolilla 17 gira en torno a eso. Definir un poco esto de forma y prueba, medios y modos probatorios. Y la segunda parte es tener en claro esa clasificación de los instrumentos, conforme al viejo código y cómo quedó ahora. ¿Sí? Esto de instrumentos públicos por un lado y particulares por el otro.
y los particulares que podrán estar firmados o no firmados. ¿Sí? Y la última parte de la unidad es la eficacia probatoria. El instrumento público nace auténtico, nace con fecha cierta, tiene fe pública hasta que sea cuestionado y haya una sentencia que declare su falsedad. El instrumento privado, por contrapartida, requiere entre partes que haya un reconocimiento de firmas para que puedan exigirse las prestaciones y contraprestaciones derivadas de ese convenio. Y frente a terceros es necesario que el instrumento adquiera fecha cierta para que sea oponible. ¿Estamos, gente? Pasé también nuevamente de lado el tema de la asistencia. Lo importante es que transmitamos el conocimiento. Yo les coloco la asistencia conforme a la lista del cursado. ¿Alguna preguntita? ¿Estamos? No, profe, no me pregunta. Sí. ¿Quién quería preguntar? ¿O no hay pregunta? No sé, no entendí ya. No, profe, no hay pregunta. Ah, bien, ok. Listo. Nos vemos entonces. Éxito para el parcial de civil, de civil y de economía. Tienen miércoles y jueves. Gracias, profe. Y vos también que te Gracias, recuperes pronto. Profe, Sí. le quería decir que Flores, Santiago y Ferreira estamos cursando juntos porque vivimos juntos a la facu, ¿sabes? Listo, estuvieron ahí. No hay problema. Yo ya les Sí. digo que la asistencia de hoy va completa. Porque, Dale, dale. Gracias, profe. porque si no serían 10, 15 minutos. Profe, Sí. ¿y los chicos que no estamos en lista? Y yo tomo, ven que cuando tomo la lista de asistencia virtual tengo la lista genérica, íntegra. Ah, ok. Dale, gracias. Distinta de la que nos emiten en facultad. Ok. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias, profe. Algo para todos.